Hola, nuestra pregunta va a ser ¿por qué tengo depresión? Es un tema muy amplio, muy complicado tal vez, de alguna forma, pero en general creo que existen ciertas eh, causas que compartimos todos como seres humanos. A nivel local, a alguna persona muy en específico, eh, pueden ser causas eh, que parecen muy distantes unas de otras, pero en general, regularmente siempre tienen ciertas similitudes. La tirada que vamos a hacer es al ser humano en general. En este momento, eh, en el video no estoy haciendo ni creo hacer de momento a alguna persona en específico, sobre todo si esta persona no me lo pide. Así que vamos a hacerlo a nivel general al ser humano. Y lo que voy a hacer en este y subsecuentes videos va a ser escoger eh, un nombre. Puede ser un nombre al azar para que represente al ser humano en general y podamos fluir un poquito más con la tirada. En este caso vamos a utilizar el nombre de Andrés. Andrés va a representar al ser humano en general. Aquí no importa eh, la ideología, eh, la profesión, el nivel económico, eh, las preferencias sexuales. Nada de eso importa realmente, porque a fin de cuentas todos somos seres humanos. Cada cabeza es un mundo y todos estos mundos formamos un universo. Entonces vamos a ver por qué Andrés, que representa al ser humano en general, en este momento sufre depresión. Vamos a ver carta por carta. Ok. El diablo. Probablemente la figura del diablo nos puede atraer diferentes reacciones, diferentes pensamientos. Todas las cartas forman diferentes arquetipos. El padre, la madre, mmm, el enamorado, el juicio. Son palabras que cada uno puede imaginarse rasgos o conceptos muy específicos y en general significan más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, en general son lo mismo, por decirlo de alguna forma. En este caso, el diablo, sin ahondar mucho en, en el diablo per se, nos está viendo a nosotros mismos. En general, el tarot es un espejo, es un reflejo de nosotros mismos. En el caso del diablo, es vernos a nosotros mismos, a lo más profundo de nuestro ser, a la persona que somos. Me refiero con esto a que muchas veces estamos amarrados a conceptos, ya sea de los padres, de compañeros de trabajo, de compañeros de estudio, de la escuela, amigos, parejas, que siempre nos han dicho desde que nacemos cómo debemos hacer las cosas, qué debemos de hacer, qué es lo que nos va a traer la felicidad. Y lo que pasa muchas veces es que nos creemos estos conceptos o los damos por hecho. Y entonces llega un punto en el que ya no sabemos en dónde empieza mi concepto del trabajo y en dónde empieza el concepto de trabajo de mis papás o de mi pareja o de mis compañeros de estudio o de mi jefe.
Entonces de repente nos vamos perdiendo en esos conceptos. Si a lo mejor nuestros padres nos dijeron que la felicidad se iba a encontrar a través del trabajo duro, lo que vamos a hacer es ir creciendo con la idea de que solo trabajando vamos a encontrar la felicidad. Pero probablemente llega un punto en el que eh, queremos llegar a la felicidad a través de hacer algo que nos gusta y que no llamemos trabajo. Entonces choca con las ideas que nos han dicho, y aquí pasan dos cosas. Podemos sentirnos apartados o incluso solos por tener estas ideas y no pertenecer al clan, a la familia, eh, traicionando estos ideales. O por el otro lado, decidimos romper con estos ideales y buscar el propio. Y me refiero a romper en un sentido muy figurativo, porque los lazos que nos unen con nuestras familias y con nuestros pensamientos, de alguna u otra forma siempre van a existir. Eh, por ejemplo, si nos dedicamos a algo que nuestra familia no quiere, tenemos miedo de romper ese lazo. Pero a fin de cuentas, mi madre siempre va a ser mi madre, incluso esté muerta, esté viva, esté en otro país, siempre va a ser mi madre, no importa lo que pase. El que ella me quiera o no, es cuestión de ella. Necesitamos ir a lo más profundo, y a lo más profundo y lo importante es de que yo me quiera a mí mismo, que me ame a mí mismo, independientemente de que mi mamá, mi padre, mi pareja no me ame. Lo principal, primero, es que me ame a mí mismo, y a partir de ahí aprendemos a amar a los demás. En este caso, ¿por qué tenemos depresión? En términos un poco sencillos, es porque hemos dejado de vernos a nosotros mismos, que hemos ido arrastrando conceptos como trabajo, felicidad, amor de otras personas. Tenemos miedo de romper y de ser nosotros mismos. A lo mejor, si yo tengo una idea sobre el trabajo, de que el trabajo es encontrar algo que me gusta y que el dinero no lo busco como meta, sino como un medio para conseguir lo que yo quiero, y eso no encaja tal vez en nuestra familia o con nuestras personas cercanas, a lo mejor puede ser que esté amarrado a ese concepto, que me dé miedo romper esos lazos que me unen con la demás gente. Pero lo quiera o no, esos lazos siempre van a existir de una u otra forma. Lo que me da miedo es aceptarme a mí mismo, aceptar las ideas que tengo en el interior, en lo más profundo de mí. Es un miedo a verse a sí mismo, a ver la diferencia entre mis padres y yo, que tenemos ideas diferentes y no por eso me van a dejar de querer, e incluso si lo hacen, eh, realmente no importa mientras yo me siga queriendo a mí mismo. Entonces, en este caso, retomando a Andrés, Andrés está amarrado a ideas o conceptos probablemente del pasado, desde su nacimiento. Está en un momento en que se quiere ver a sí mismo. A lo mejor ya no importa tanto lo exterior. Ha llegado a un punto en el que realmente se quiere echar el clavado a ver qué hay en el inconsciente, qué hay en sí mismo, qué hay en el fondo de su propio ser, y qué es lo que significa ser Andrés, en este caso, ser él mismo. Esta carta lo que nos ayuda un poco a decir, a lo que nos ayuda es tal vez que en primera pues estamos con las ideas al revés, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que estamos viendo lo que tenemos, pero tenemos una perspectiva muy sesgada de lo que creemos tener. Probablemente tenemos un trabajo estable, ganamos bien, por decirlo así. Andrés gana bien, pero
realmente no se ha dado cuenta de que lo importante a lo mejor está no tanto en el dinero, sino en su salud, en estar bien consigo mismo, en entender que tiene, no necesito tal vez un carro de lujo, eh, si tengo una casa en donde pasar la noche. Hay diferentes tipos de necesidades. Es muy diferente la necesidad de poner una piscina en mi casa a la necesidad de tener alimentos eh, el día de hoy y el día de mañana. Los niveles de necesidades son muy diferentes y hay que aprender a diferenciar lo que a llenar primero las necesidades básicas y si lo demás lo necesito o solo eh, tengo la oportunidad de comprarlo. Ok. Mm, bueno, aquí se repite un poco esto, ¿no? Esto significa lo más profundo del ser humano. Eh, la, la esencia como tal de Andrés. Lo que me dice esta carta es de que es un ciclo que se va repitiendo con el tiempo. Puede ser incluso generacional. Eh, Siguiendo con un ejemplo en el que sus tatarabuelos de Andrés aprendieron y se enseñaron a que el trabajo es lo más importante y que el dinero es lo que nos va a dar la felicidad. Entonces los abuelos mantuvieron esa creencia y siguieron en ese camino. Y sus papás de Andrés hicieron lo mismo. Y entonces esas enseñanzas van de generación en generación hasta que Andrés mmm, duda si realmente la respuesta a la felicidad es el trabajo duro y el dinero. Entonces se cuestiona si realmente lo que han estado haciendo todas estas generaciones está bien o está mal. Y la diferencia entre el bien y el mal solo radica en qué es bueno o malo para mí. Tú sabes lo que es bueno y malo para ti. Tus papás pueden guiarte a través de su experiencia, tus maestros, tus compañeros, pero al final, en el fondo, tú eres el único, Andrés, que sabes qué es lo bueno para ti o qué es lo malo para ti. Em, Aquí vemos eh, esto, ¿no? Por muy probablemente sea un ciclo familiar, hasta el punto en el que Andrés ha decidido verse a sí mismo, ver en su interior y dudar si realmente los conceptos que le dijeron eran los correctos para él. Y entonces la depresión viene ya sea porque nos damos cuenta que todo lo que hemos estado haciendo, que pensamos que nos iba a dar la felicidad, realmente no nos está dando la felicidad. Porque esos conceptos, en el fondo, sabemos de alguna forma que no son los correctos para mí. Y por el otro lado, nos da pues frustración, incluso flojera o enojo encontrar nuevos conceptos y por decirlo de alguna forma empezar de cero, que no es empezar de cero porque eh, para poder eh, tener éxito debes de fracasar muchas veces o no es regla que debas de, pero eh, si fracasas vas a aprender de esos fracasos y eventualmente vas a conseguir lo que deseas. En este caso podemos sentirnos frustrados e incluso negar que lo que estamos haciendo para encontrar la felicidad es erróneo. No es erróneo tal vez para nuestros papás o para nuestros abuelos. Vamos a decir que es erróneo para mí, para Andrés. Entonces nos sentimos frustrados, chocan nuestras ideas, sentimos que estamos chocando con nuestra familia, pero realmente estamos chocando con las ideas que tiene nuestra familia, no con nuestra familia en sí. Eh, Muchas veces
son los padres los que nos van inculcando estas ideas. Eh, y en este caso parece ser que pudiera ser una figura femenina, podría ser la mamá de Andrés incluso, la que mmm, inculcó estas ideas a Andrés, pero no para su mal, sino una madre quiere lo mejor para sus hijos, pero las ideas de la madre pueden estar mal. A lo mejor hay personas, no es el caso de Andrés, pero hay madres que a lo mejor golpean a sus hijos porque a ellas las golpearon y es la única forma que saben cómo transmitir cariño, y entonces golpean. Ellas no entienden a ciencia cierta, pero intentan demostrar su cariño a través de los golpes porque ellas pensaron o así recibieron cariño. A eso me refiero con este ciclo. Es generacional. Llegan momentos en que algún hijo, nieto, alguna persona, en este caso Andrés, realmente se está cuestionando todos los conceptos que ha aprendido, y es por eso que en este momento tiene depresión, porque todo lo que había pensado realmente no era lo correcto para él, y chocan ideas con la familia, con él mismo, y empezar de nuevo, que no es empezar de nuevo, creemos que es muy difícil, creemos que reestructurar todas nuestras ideas, creemos que dejar nuestro trabajo y buscar algo que realmente nos guste, no solo por el hecho que nos paguen, sino que amemos o que disfrutemos hacer, parece algunas veces complicado, pero si lo deseamos realmente, no va a ser tan complicado. Este chocar con las ideas para Andrés va a ser complicado. Va a ser complicado dependiendo cómo lo tomemos. Si nos tiramos mucho al dolor, si nos fijamos mucho en que no nos ha servido nada o nuestras ideas y nuestros sentimientos los llevamos al extremo, va a ser muy complicado. Nosotros decidimos también qué tan complicado el cómo tomemos las cosas nos va a ayudar o no a que sea más suave la transición, el aprendizaje, o que sea más complicado. En este caso parece que Andrés va a tener ciertas complicaciones, porque no solo va a tener que luchar con las ideas de sus padres y de su familia, sino muy probablemente con las ideas de la escuela, las ideas del trabajo, las ideas de sus compañeros, de sus amigos, de su pareja, incluso las ideas que él creía que eran suyas. Entonces es una lucha realmente no solo de él contra todo el mundo, sino de él contra todo el mundo y contra sí mismo. Y me refiero a una lucha en el sentido de que es desesperante, frustrante llegar al punto en el que siempre subiste que este no era tu camino y no lo quisiste aceptar, y querías vivir a través de los conceptos del camino que te habían enseñado, siempre supiste que no era el tuyo, y por eso llega a este punto en el que estás en depresión, porque nunca quisiste tomar tu propio camino, porque a lo mejor iba en contra de muchas ideas, porque a lo mejor pensabas tú que podrías no ganar mucho dinero, pero en el fondo tú sabes que el dinero no te va a dar la felicidad, el dinero te va a ayudar a conseguir tus objetivos, y la felicidad es un concepto que que hemos malentendido. En otro video a lo mejor tocaré un poquito más profundo ese tema, pero entendiendo un poquito que dejas de ser tú mismo y te conviertes en los demás, y no encuentras el límite entre todos los demás y tú mismo,
Y cuando sigues el camino que te dicen los demás, y cuando no embonan las cosas y chocas incluso contra ti mismo, es que estás en depresión. Que estás amarrado a conceptos que no son los tuyos. En este caso, el tarot nos muestra que estas personas, vamos a decirles personas, están amarradas por esta cuerda, pero realmente la cuerda no está apretada. En cualquier momento podrían soltarse. Es lo mismo que Andrés. En cualquier momento, si él decide hacerlo, puede soltarse de esas ideas y empezar a encontrar su propio camino y sus propias ideas, sus propias definiciones. Pero esta lucha es contra él mismo, no es realmente contra los conceptos ni contra las personas, sino es contra él mismo. Es un poquito dejar el ego de que he estado haciendo mal las cosas, y no mal en un sentido absoluto, sino mal para mí. Realmente nunca quise estudiar esta carrera, este trabajo tal vez no me gusta lo que me están pagando, y no hago por cambiar las cosas. Incluso vamos a suponer que Andrés es un abogado y nunca quiso ser abogado, a él lo que le gustaba era la pintura, pues probablemente nos cuesta trabajo, el ego nos cuesta trabajo decir que a pesar de que tenemos lo que necesitamos materialmente o incluso más, que eso no nos ha llenado, que eso no nos satisface, y que realmente a lo mejor pintar y ganar 10 veces menos al principio tal vez es mejor para mí, que me sobre el dinero para comprar cosas que solo van a alimentar ese vacío que siento, y queremos llenar el vacío que sentimos, y ese vacío es pues es un hoyo sin fondo, porque realmente no somos ese vacío. Para llenar ese vacío debemos encontrar quiénes somos, qué es lo que queremos. En este caso, llenar el vacío sería tal vez no renunciar a su trabajo, sino empezar a pintar a la par que está trabajando. En este caso, si Andrés es abogado, ¿no? En el ejemplo, a lo mejor dejo 1 o 2 casos para poder pintar, y vas a darte cuenta, Andrés, que vas a disfrutar más lo que siempre has querido hacer que el dinero que puedas ganar con algo que nunca quisiste hacer realmente. Por eso es que esa lucha es interna y contra ti mismo, porque tú decidiste creerte todos los conceptos que te dijeron antes, y cuando tú encontraste tu camino y tus conceptos, decidiste no recorrer ese camino. Y nunca es tarde para iniciar. Siempre, cualquier momento, la vida nos va a ayudar a que enderecemos el camino, porque es el que queremos, no el que los demás quieren que tomemos. En resumen, la depresión surge porque no somos quienes realmente queremos ser. Le hacemos más caso a las demás personas que lo que nos dice nuestro interior, nuestro corazón. Cuando hacemos cosas, trabajamos, estudiamos, incluso tenemos una relación con alguien que no queremos, tal vez solo por aparentar algo. Estudiamos algo porque nos dijeron que nos iba a ir bien monetariamente. Trabajamos en algo porque nos dijeron que íbamos a tener mucho dinero, y en realidad no queremos nada de eso, sino lo que queríamos era otra cosa, y tenemos depresión porque estamos haciendo todo lo que nos dijeron que hiciéramos y no lo que nosotros sentimos que necesitamos hacer. Y cuando te das cuenta de esa diferencia, viene una crisis diferente, pero esa propia crisis es la que nos va a catapultar a salir de la depresión, e incluso empezar a encontrar nuestros caminos, empezar a encontrar paz
y empezar a encontrar nuestra felicidad. Pero la lucha es muy complicada, salir de la depresión es complicada porque no es contra todos los demás. La lucha no está en el exterior contra los demás. Lo complicado es que la lucha es interna. La lucha es contra nosotros mismos. Ni siquiera es contra las personas, sino contra nosotros mismos. Porque a lo mejor nos sentimos defraudados con nosotros mismos, nos sentimos que nos hemos mentido a nosotros mismos, pero entonces siempre podemos perdonarnos, querernos, abrazarnos a nosotros mismos y salir adelante.